Los osos grizzly son animales grandes y poderosos, conocidos por su fuerza y comportamiento salvaje. Este video cuenta la aterradora historia de 3 personas que fueron devoradas vivas por estos osos, mientras estaban dentro de su auto en tierras salvajes. Acompáñanos a mirar de cerca este hecho escalofriante y a aprender sobre los peligros de adentrarse en zonas donde viven los osos grizzly. En la reserva Greywood, una vasta extensión de naturaleza salvaje escondida en el corazón de Norteamérica, se desarrolla una historia escalofriante que aún hoy persigue a los habitantes locales. Corre el año 1998 y la reserva es un hábitat prístino, hogar de una población importante del depredador más formidable del continente, el oso grizzly. 3 visitantes desprevenidos encontrarían un destino aterrador en este paisaje remoto y implacable. Nathaniel Clark, Rebecca Morris y Tyler Green eran amantes de la naturaleza, provenientes de un pueblo cercano. Habían escuchado historias de las vistas impresionantes de Greywood y de la emocionante posibilidad de ver fauna salvaje. Armados con ganas de aventura y una sub robusta, se adentraron en el corazón de la reserva, totalmente ajenos al giro espantoso que tomaría su paseo del día. A medida que se internaban más en Greywood, el bosque se cerraba a su alrededor. Pinos imponentes y un matorral espeso pintaban un escenario de belleza salvaje y virgen. El camino de grava serpenteaba entre el follaje denso, llevándolos cada vez más lejos de la seguridad de la civilización. Al volante, Nathaniel estaba emocionado con cada curva. Con los binoculares listos, Rebecca escaneaba la línea de árboles buscando señales de movimiento. Tyler tenía su cámara preparada para capturar la vida salvaje que pudieran encontrar. A última hora de la tarde, el bosque parecía cobrar vida con el sonido de criaturas invisibles. Los amigos estaban de buen humor, conversando entre risas y disfrutando la adrenalina de su aventura. Pero al girar en una curva cerrada, su alegría se convirtió en terror. Allí, bloqueando el camino, había un enorme oso grizzly con la mirada fija en el vehículo. Presos del pánico y atrapados, Nathaniel intentó poner el auto en reversa, pero en su apuro, la camioneta se apagó. El oso, quizás percibiendo su miedo o movido por la curiosidad, comenzó a acercarse. El trío gritó, sus voces de terror resonando en el bosque. Cerraron puertas y ventanas, pero el oso empezó a atacar el vehículo. La fuerza del grizzly era aterradora. Sacudía la sub con sus poderosas extremidades y el metal crujía bajo sus embates. Las ventanas se astillaban y los marcos de las puertas se doblaban. Rebecca y Tyler, paralizados por el miedo, se aferraban el uno al otro mientras Nathaniel intentaba desesperadamente encender el motor. Pero ya era demasiado tarde. El oso rompió la estructura y atacó en un frenesí de furia primitiva. Los gritos de los amigos se silenciaron y el bosque volvió a su inquietante calma. La sub, ahora un testimonio retorcido del poder del grizzly, quedó abandonada en el camino, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en lo salvaje. Dentro, la escena era puro caos y destrucción. Las voces, los planes y los sueños del trío quedaron para siempre detenidos por el brutal ataque del oso. El vehículo se había convertido en su tumba. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre Greywood, el bosque pareció tragarse la escena, dejando como evidencia del horror solo la tierra disturbada y el vehículo destrozado. El oso, satisfecho su impulso de agresión y curiosidad, se internó de nuevo en el bosque, dejando tras de sí un silencio escalofriante. Al día siguiente, un grupo de búsqueda, organizado después de que el trío no regresara a casa, se topó con el espantoso escenario. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente, sumiendo a la comunidad en un clima de dolor y miedo. Los guardabosques, curtidos por años en la naturaleza, quedaron impactados por la ferocidad del ataque. Trabajaron en silencio, recuperando lo que quedaba y documentando la escena, una tarea sombría que recordaba la imprevisibilidad y violencia del mundo natural. La historia dominó las conversaciones. La tragedia se convirtió en un cuento de advertencia, una dura lección sobre el respeto y la cautela que uno debe mantener en la naturaleza. La reserva Greywood, antes un lugar de belleza y aventura, quedó teñida por el recuerdo de ese día fatal. Las familias lloraron, los amigos se afligieron y la comunidad se unió, tratando de sobrellevar la pérdida y enfrentando el recordatorio crudo de su vulnerabilidad. La reserva implementó medidas de seguridad más estrictas y los guardabosques aumentaron las patrullas, pero la sombra del ataque permaneció. Con los años, el bosque fue reclamando lentamente el sitio de la tragedia. La sub destrozada
se convirtió en un cascarón oxidado, envuelto por la vegetación. La historia de los tres amigos pasó a formar parte del folclore local, un relato inquietante susurrado alrededor de fogatas y en caminatas cautelosas por la reserva. Y aún con el paso del tiempo, el relato de Nathaniel, Rebecca y Tyler siguió vivo, un recuerdo espectral que rondaba la vasta y salvaje inmensidad de Greywood. Su aventura nacida del amor por la naturaleza y la sed de descubrimiento terminó convertida en un testimonio del espíritu indómito e impredecible del mundo salvaje. Y mientras el viento susurra entre los árboles y la fauna se mueve entre los matorrales, su historia sirve como un recordatorio constante y escalofriante para todos los que se adentran en lo salvaje. Respeta su poder, porque la naturaleza no conoce límites ni tiene misericordia. En la remota naturaleza salvaje de Alaska, entre los extensos bosques y bajo el brillo del sol de medianoche, se encuentra la reserva Emerald Haven. Conocida por su belleza prístina y su abundante vida silvestre, Emerald Haven es una joya dentro del territorio salvaje de Alaska, atrayendo aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Sin embargo, bajo su apariencia tranquila se esconde el corazón indómito de lo salvaje, donde la naturaleza reina absoluta y el oso grizzly camina como un guardián silencioso y formidable del bosque. Nuestra historia comienza en el verano de 2005, cuando tres amigos se embarcan en un viaje para explorar la belleza agreste de Emerald Haven. Ethan Walker, un experimentado hombre de campo y guía, lidera la expedición, con un profundo respeto por lo salvaje que solo se iguala a su amor por la aventura. Lo acompañan sus amigos de la infancia, Ava Johnson, una enfermera apasionada por la fotografía de vida silvestre, y Liam Roberts, un maestro que buscaba escapar del bullicio de la ciudad para hallar la tranquilidad de la naturaleza. El trío había planificado su viaje meticulosamente. La emoción era palpable mientras cargaban su resistente SUV con equipo de campamento, provisiones y el querido equipo fotográfico de Ava. Habían escuchado historias de los paisajes impresionantes de Emerald Haven y de la posibilidad de ver a los majestuosos osos grizzly desde una distancia segura. Al partir desde Anchorage, la luz interminable del verano en Alaska guiaba su camino, con la promesa de una aventura inolvidable por delante. Al entrar en los límites de Emerald Haven, el mundo a su alrededor se transformó. Altos abetos y pinos bordeaban el sinuoso camino de tierra, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa. El aire era fresco y limpio, lleno del aroma de flores silvestres y el murmullo lejano de los ríos. Ethan navegaba el terreno familiar con facilidad, sus ojos brillando por la emoción de regresar a ese paraíso salvaje. El primer día lo pasaron maravillándose ante las maravillas naturales de la reserva. Acamparon cerca de un lago cristalino, cuyas aguas reflejaban las montañas circundantes como un espejo. La cámara de Ava no paró de disparar, capturando el baile de la luz sobre el agua, el vuelo de un águila y las delicadas flores silvestres a sus pies. Liam descansó junto al lago, dejando que sus pensamientos se disiparan con el vaivén suave del agua. Al caer la tarde, se reunieron alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas bajo el cielo interminable del crepúsculo. Ethan habló sobre la fauna que podrían encontrar, el comportamiento y los hábitats de los osos grizzly, y la importancia de respetar su territorio. Ava escuchaba atenta, imaginando la foto perfecta de un oso en su entorno natural. Liam disfrutaba la libertad y conexión con la naturaleza. Al día siguiente se adentraron aún más en la reserva, con la sub recorriendo bosques densos y senderos escarpados. La belleza de Emerald Haven era abrumadora, cada curva revelando un nuevo paisaje impresionante o un valle escondido. Mientras se detenían a admirar un mirador especialmente escénico, la paz del momento se rompió por un sonido profundo y gutural que resonó entre los árboles. Los instintos de Ethan se activaron. Reconoció el sonido de inmediato, un oso grizzly. Indicó a Ava y Liam que regresaran a la camioneta, con una voz calmada pero firme. Mientras se apresuraban a subir al vehículo, la maleza cercana se agitó de forma ominosa y la enorme silueta de un grizzly emergió, con los ojos fijos en ellos. Paralizados por el miedo, observaron cómo el oso olfateaba el aire, sus poderosas extremidades acercándose cada vez más. Ethan encendió el motor, listo para retroceder en cualquier momento. Pero antes de que pudiera poner marcha atrás, el oso embistió, soltando un rugido primitivo que llenó el aire. La sub tembló bajo el impacto del ataque, el sonido del metal doblándose y el vidrio rompiéndose era ensordecedor.
Eva gritó. Liam rogó a Ethan que condujera, pero el vehículo estaba atrapado. El oso no cedía, impulsado por hambre o por la invasión a su territorio. Arañó las puertas, su enorme cabeza abriéndose paso por la ventana rota. Los amigos se abrazaron entre sí, sus gritos perdidos entre el caos del ataque, y entonces el ataque terminó. El oso, quizá distraído o satisfecho con su dominio, regresó al bosque, dejando atrás un escenario devastador. Ethan intentó evaluar sus heridas. Ava estaba en estado de shock, los ojos abiertos de par en par. Liam estaba paralizado por el miedo, incapaz de procesar lo ocurrido. Dándose cuenta de la gravedad de la herida de Eva, Ethan sabía que necesitaban llevarla a un hospital de inmediato. Aunque dañada, la sub todavía funcionaba, y consiguió conducir de regreso hacia la salida de la reserva, cada bache recordándoles el horror vivido. Al llegar a las afueras de Emerald Haven, la realidad los golpeó. Habían sobrevivido, pero la experiencia los cambiaría para siempre. La belleza serena de Emerald Haven les había mostrado su lado más oscuro, recordándoles el respeto y la precaución necesarios al adentrarse en lo salvaje. Ethan aceleró por los senderos, la camioneta destrozada pero avanzando. Las heridas de Ava eran graves y cada minuto contaba. Liam trataba de presionar la herida. El bosque parecía amenazante, cada sombra un recordatorio del ataque. Al salir de la reserva, el sol de medianoche bajaba hacia el horizonte, proyectando sombras largas sobre el paisaje. El hospital más cercano estaba a varios kilómetros, pero Ethan condujo tan rápido como pudo, concentrado solo en llegar a tiempo. Al llegar, los médicos llevaron a Ava de urgencia. Ethan y Liam esperaron angustiados en el pasillo, reviviendo una y otra vez los hechos. El personal se movía con eficiencia, combinando preocupación y profesionalismo. Tras una espera eterna, un médico se acercó. Ava estaba estable, pero necesitaría cirugía y cuidados intensivos. El alivio fue enorme, aunque teñido por el trauma vivido. Estaban vivos, pero las cicatrices permanecerían. En los días siguientes, su historia se difundió por todo el pueblo y más allá. Se habló de los peligros de la naturaleza, del respeto que exige, y de la delgada línea entre aventura y tragedia. Ethan, Ava y Liam se convirtieron en símbolos involuntarios de ese mensaje. Su experiencia una historia de advertencia que se contaría durante años. La recuperación de Eva fue lenta, pero con ayuda de su familia y amigos comenzó a sanar. Las heridas físicas desaparecerían, pero los recuerdos de aquel día persistirían. Habían buscado belleza y emoción, pero se encontraron cara a cara con la crudeza del mundo salvaje. De regreso en la ciudad, la llamada de la naturaleza ya no los seducía. Habían aprendido una lección dura pero vital. En los majestuosos paisajes salvajes del mundo, los humanos no son los dueños, sino simples visitantes, vulnerables ante los caprichos de la naturaleza. Y en la belleza inquietante de Emerald Haven, el oso grizzly seguía deambulando, poderoso recordatorio del espíritu eterno e indomable de lo salvaje. En el corazón de una vasta región salvaje canadiense, se encuentra la reserva Clearwater, una tierra de bosques extensos, montañas imponentes y ríos serpenteantes. A pesar de su belleza pintoresca, Clearwater es conocida por su naturaleza salvaje e indomable, donde los animales reinan, y los humanos son apenas visitantes pasajeros. El oso grizzly es quizá el más respetado y temido de todos ellos, un símbolo perfecto del espíritu indomado de lo salvaje. En el otoño de 2002, allí se desarrolló una historia escalofriante, una que quedaría grabada en los anales de la historia de Clearwater. Los protagonistas de este oscuro relato eran tres amigos de la bulliciosa ciudad de Toronto. Michael Harrington, un emprendedor aventurero, su prometida, Laura Simmons, una ambientalista apasionada, y su amigo en común, Chris Matthews, un periodista freelance aficionado a las historias emocionantes. Atraídos por la idea de desconectarse de sus vidas agitadas y reconectarse con la naturaleza, planearon una escapada de fin de semana a Clearwater. Rentaron un vehículo todoterreno resistente, cargado con suficientes provisiones para su aventura, y partieron llenos de entusiasmo y sed de exploración. Al cruzar el umbral hacia Clearwater, el mundo a su alrededor cambió. El bosque denso y antiguo parecía envolverlos, con un dosel de rojos, naranjas y amarillos. El aire era fresco, impregnado del aroma a pino y el suave susurro del río a lo lejos.
Michael, siempre hábil al volante, manejaba sin dificultad los angostos caminos de tierra mientras Laura señalaba la fauna con sus binoculares y Chris documentaba cada momento con su cámara. Pasaron el día explorando los senderos y puntos emblemáticos de Clearwater. Se maravillaron ante una majestuosa cascada, cuyas aguas caían hacia una piscina cristalina. Contemplaron impresionados a un águila calva elevarse en el cielo, dueña absoluta del aire. Al acercarse la tarde, encontraron un lugar sereno junto a un lago, perfecto para acampar y ver el atardecer. Sin embargo, su día idílico dio un giro aterrador cuando el sol se escondió detrás del horizonte. Mientras se preparaban para volver al campamento, un enorme oso grizzly emergió del bosque, con sus ojos fijos en el vehículo. La imponente criatura, hecha de puro músculo y pelaje, parecía atraída por el olor de la comida, o quizá por simple curiosidad. Paralizados por el miedo, los tres observaron cómo el oso se acercaba. Michael intentó encender el auto, pero en su pánico, trastabilló con las llaves, sus manos temblando sin control. A solo unos pasos del vehículo, el oso soltó un gruñido profundo y gutural, una advertencia clara de su poder e intención. En un intento desesperado por espantarlo, Chris tocó la bocina repetidamente. El ruido pareció enfurecer aún más al animal, que de un zarpazo destrozó la ventana del lado del conductor. El vidrio estalló como metralla cuando la enorme cabeza del oso se abrió paso dentro del vehículo, con sus mandíbulas cerrándose a centímetros del rostro de Michael. Laura gritó, su voz atravesando el silencio del bosque. Al comprender la gravedad de la situación, Chris trató de alejarla del ataque que se desarrollaba, pero el oso, con sus instintos desencadenados por el caos, lanzó un asalto total contra el auto. El vehículo se sacudía violentamente, mientras la bestia lo arañaba y mordía el metal, demostrando una fuerza inimaginable. En cuestión de instantes, la apacible naturaleza se convirtió en una escena de horror. El oso, indiferente a los gritos y luchas dentro del coche, siguió atacando, cada mordisco y zarpazo acercándolo más a sus presas. Michael, Laura y Chris lucharon con desesperación, pero eran incapaces de hacer frente al poder bruto del grizzly. Cuando el oso finalmente se retiró, dejando un silencio inquietante, el vehículo era casi irreconocible, un amasijo retorcido de metal y vidrio. Dentro, el espantoso resultado del ataque era un recordatorio brutal de la ferocidad y la imprevisibilidad de la vida salvaje. Michael, Laura y Chris, antes llenos de vida, habían quedado reducidos a víctimas de un encuentro trágico, con sus sueños extinguidos en un instante de terror absoluto. La noticia se esparció rápidamente, cubriendo a las comunidades locales y más allá con una sombra de tristeza y miedo. Equipos de búsqueda y rescate, junto con expertos en vida silvestre, llegaron a la escena, y su tarea sombría fue un recordatorio del respeto y la cautela que el entorno salvaje exige. La tragedia en Clearwater se convirtió en un relato de advertencia, una lección dolorosa sobre el poder de la naturaleza y la vulnerabilidad humana. La reserva, antes un sitio de belleza y aventura, quedó marcada por el peso del suceso, un recordatorio escalofriante de la delgada línea entre la admiración y la imprudencia frente a lo salvaje. Con el paso de los años, la historia de Michael, Laura y Chris siguió transmitiéndose, un recuerdo espectral que recorría la inmensidad de Clearwater. Para quienes se adentraban en la reserva, su relato permanecía como una advertencia constante y perturbadora, porque la naturaleza no reconoce límites y no muestra misericordia. Tras el ataque, la reserva Clearwater quedó envuelta en una sensación palpable de dolor y conmoción. El trágico destino de los tres amigos resonó profundamente en la comunidad y entre los visitantes, un recordatorio claro de la fuerza cruda e indomable de la naturaleza que se oculta más allá de los senderos. La noticia del incidente se difundió lejos, proyectando una sombra sombría sobre ese paisaje antes vibrante. Las autoridades locales, enfrentadas al desafío de evitar que una tragedia semejante ocurriera de nuevo, implementaron estrictas medidas de seguridad y campañas de concientización, pidiendo respeto por la fauna y vigilancia constante. Cuando la conmoción inicial cedió, comenzó un duelo colectivo. Se realizaron vigilias en memoria de los tres amigos, cuyas vidas se truncaron en su búsqueda de aventura y conexión con lo natural. Se compartieron historias, se derramaron lágrimas y la comunidad se unió en la pérdida. Las familias de Michael, Laura y Chris enfrentaron un dolor inmenso, intentando darle sentido a lo que no lo tenía. Encontraron algo de consuelo en el apoyo de amigos, desconocidos y la comunidad de amantes de la naturaleza.
que entendían bien lo impredecible y a veces cruel del mundo salvaje. En las semanas siguientes, Clearwater se convirtió en el centro de debates sobre la interacción humano-fauna, la seguridad en entornos naturales y las implicancias éticas de irrumpir en el hábitat de criaturas tan poderosas. Expertos intervinieron, pidiendo un enfoque equilibrado que respetara las necesidades de la fauna y a la vez protegiera a los visitantes. Mientras tanto, el oso grizzly, agente involuntario de la tragedia, siguió recorriendo la vasta reserva, símbolo imponente de lo indomable. Biólogos monitorearon sus movimientos como parte de un esfuerzo por prevenir futuros conflictos. Su destino generó debate. Algunos querían reubicarlo, otros defendían su derecho a permanecer en su territorio natural. Con el cambio de estaciones, las cicatrices comenzaron a sanar. El bosque, resiliente como siempre, siguió latiendo en su ciclo de vida, muerte y renacimiento. Los visitantes regresaron lentamente a Clearwater, con una nueva conciencia del respeto y los riesgos inherentes a esos lugares salvajes. Michael, Laura y Chris no fueron olvidados. Se erigió un pequeño memorial cerca del lugar del ataque, un homenaje simple pero profundo a sus vidas y al impacto de su historia. Se convirtió en un espacio de reflexión, un recordatorio del delicado equilibrio entre humanidad y naturaleza. Con los años, la historia de los tres amigos pasó a formar parte del folclore de Clearwater, una narrativa de advertencia transmitida a nuevas generaciones de exploradores. Guías y guardaparques la contaban con respeto, usándola como una poderosa lección de humildad y convivencia con lo natural. Así el legado de Michael, Laura y Chris perduró, un capítulo triste pero esencial en la historia de la reserva Clearwater. Su relato, un recordatorio del poder y la imprevisibilidad de lo salvaje, siguió resonando entre los árboles y paisajes que alguna vez recorrieron con tanta alegría. La naturaleza de Clearwater, con sus montañas majestuosas, bosques antiguos y grizzlies errantes, permaneció como un lugar de belleza, misterio y respeto. Un testimonio vivo de lo frágil y fugaz de la vida humana frente al mundo indomable.